Buenos días, Marilena Núñez. Adelante. Buen día, Julio. Muy buenos días a todos. Jova, ayúdame, por favor, que tengo un eco. Voy a reducir el volumen para poder hablar. Cualquier cosa me lo dicen, por favor, por WhatsApp y mientras tanto, Jova, ayúdame en eso. Entonces, ¿cómo se explica que el gobierno haya excluido del presupuesto para el 2022 a importantes ONG, asociaciones sin fines de lucro, que han realizado una labor extraordinaria por décadas? ¿Cómo es posible que le hayan reducido el presupuesto a algunos que han cumplido con todo lo legal, lo administrativo? Han entrado un grupo de asociaciones, han sacado otras. Y estamos hablando de asociaciones que trabajan en el área de la salud, en el área de la protección del medio ambiente y en el área de la rehabilitación de personas con adicciones. Estas asociaciones son aliadas del gobierno, aquellas que trabajan de manera seria, que manejan los recursos con pulcritud y con eficiencia. En muchas ocasiones trabajan conjuntamente con el gobierno, por ejemplo, con muchas asociaciones del área de medio ambiente, forman parte del consejo de cogestión de determinada área protegida. Y en algunos casos trabajan en áreas que no son cubiertas por instancias gubernamentales. Entonces, es vital el trabajo de estas asociaciones. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos de lo que ha pasado hasta ahora. Miren, primero el contexto. Con lo de la Operación Falcón, las autoridades han descrito una situación de una red que traficaba 2.500 kilos de cocaína semanalmente desde el 2012 y según las autoridades, estas actividades se incrementaron en el 2017. De ahí, aunque uno no sea un experto en el área del narcotráfico, hay que deducir que de todo este tráfico algo se quedaba en el país de estas drogas y que durante esta década, lamentablemente, se haya incrementado el número de enfermos, de adictos, de gente necesitando rehabilitación. En el caso de la gente pudiente, lo mandan a Centroamérica, lo mandan a un centro de Estados Unidos, en Europa, y al cabo de unos años logre cierta recuperación. Pero ¿y la gente humilde? Esperar un turno en uno de los hogares que hay en el país con una capacidad limitada y un presupuesto deficitario, ponerse en lista de espera o concluir con la autodestrucción hasta que ese enfermo, ese adicto muera, se autodestruya él y la familia. Entonces, en medio de este contexto, el gobierno decidió excluir a Hogar Crea del grupo de asociaciones sin fines de lucro que recibían una asignación. Tenemos en nuestras manos la carta que envió el pasado martes el señor Luis Martes, director ejecutivo de Hogar Crea, al ministro José Ignacio Paliza, donde le describe, bueno, le recuerda las reuniones que sostuvieron el año pasado. La asignación de ellos es de 3.5 millones de pesos en este año. Y ellos estaban solicitando que se les duplicara a 7 millones, porque el año pasado, producto de los efectos económicos de la pandemia del COVID, tuvieron que cerrar el hogar de la feria del Centro de los Héroes. Y ellos decían, si no logramos que para el 2022 nos dupliquen el presupuesto de 3.5, que vienen a ser 290,000 pesos mensuales más o menos, a 7 millones, vamos a tener que cerrar el hogar de San Cristóbal y la oficina central, la sede principal, aquí en el Distrito Nacional. ¿Y cuál fue la sorpresa? Después de reunión con el presidente Abinader, con el ministro Paliza, con otros funcionarios, enviarle el presupuesto que ya lo habían presentado, reenviarlos a solicitud del ministro Paliza, después de haber explicado todo, y el presidente y los funcionarios hablaron maravillas de este centro, excluyeron. Hogar Crea no aparece en ese presupuesto presentado para el 2022. Entonces ellos van a tener que cerrar los 5 locales que operan desde hace 35 años, en Barahona, en Baní, San Cristóbal, Distrito Nacional y Santo Domingo Este. Entonces yo creo que nosotros, la población, merecemos una explicación de por qué se excluye Hogar Crea de las asignaciones correspondientes al 2022. ¿Es que no realizan buen trabajo? ¿Es que al gobierno no le importa la rehabilitación de las personas
con adicción? ¿O hubo un error y este error será enmendado? Ojalá que el ministro Paliza o el funcionario correspondiente pueda dar una explicación en torno a este caso. Pero solamente es el caso de Hogar Crea, no. Hay varias organizaciones de enfermedades crónicas que dirigieron una correspondencia al ministro de Salud, también el martes, solicitándole una reunión para hablar de exclusión de organizaciones, como es el caso de Hogar Crea, reducción de presupuesto, como es el caso de la Fundación Renacer de esclerosis múltiple, y en muchos casos que ignoraron la solicitud de aumento de presupuesto. ¿Cuáles son estas organizaciones? Fundaciones que trabajan con artritis reumatoide, cáncer y leucemia, pacientes renales, esclerosis múltiple, mieloma múltiple, y ellos también se refieren a la situación de Hogar Crea. Enviaron copia de esa correspondencia enviada al ministro de Salud Pública, a la primera dama, también a Pablo Ulloa, defensor del pueblo, que bueno, yo creo que él habló de que se levantaba como a las 4:30 de la mañana, aquí en Sol de la Mañana, con todas estas peticiones que se están haciendo, va a tener que levantarse a las 2:30 para leer y comenzar a trabajar como a las 4 de la mañana, con perdón de su esposa que debe estar protestando, porque todo se le pega ahora al defensor del pueblo. Pero bueno, yo lo entiendo porque está haciendo buen trabajo, por eso todo el mundo recurre a la Defensoría del Pueblo. También de esta situación, de esta carta, fue enviada copia a Miguel Seara Hatton, ministro de Economía, al director de presupuestos, José Rijo, a la senadora Farideh Raful, a la directora del programa de medicamentos de alto costo, Dafne Villalba, y al director de planificación institucional, Miguel Rodríguez Piñas. Por ejemplo, el caso de Renacer, la Fundación de Esclerosis Múltiple, recibía 1 millón de pesos, se lo bajaron a 700,000 pesos. De ese millón, varios cientos de miles de pesos se fueron solamente en medios diagnósticos. Esas pruebas carísimas que se hacen para confirmar el diagnóstico. Producto, porque todos fuimos afectados por la pandemia, producto de los efectos económicos de la pandemia, la fundación tuvo que cerrar el local donde funcionaba, y un local que alquilaba, y reducir las operaciones a un escritorio. Las terapias a nivel psicológico se siguen dando a nivel virtual, pero las terapias físicas, o sea, tuvieron que suspenderlas en ese local. ¿Y la situación de estos pacientes ha mejorado? No, ha empeorado producto del COVID, así como el confinamiento ha afectado a muchísimas personas sin tener ninguna condición. Imagínense a estos pacientes con estas enfermedades crónicas degenerativas. Entonces, ¿qué ha pasado? Sería interesante también escuchar explicaciones del Ministerio de Salud de por qué se ha reducido el presupuesto de instituciones como esta, que realiza una extraordinaria labor y con total transparencia y buen uso de los recursos. Y con el agravante de que una serie de actividades que ellos hacían masivas para recaudar fondos, no pudieron hacerlas durante la pandemia por razones entendibles. Y nos podemos ir también a nivel de medio ambiente. En medio ambiente, ¿qué encontramos? Exclusión de importantes asociaciones sin fines de lucro y un presupuesto ridículo, en algunos casos, para fundaciones que hacen un extraordinario trabajo, contra un presupuesto millonario para otros que realmente no entendemos cuál es el parámetro, cuáles son los criterios que se utilizan en este caso. Grave esa ausencia, la Fundación Moscoso Puello. Señores, una fundación que tiene 4 décadas trabajando por Valle Nuevo, desde antes de ser declarado el Parque Juan Bautista Pérez Rancière, que es como se llama. Pero lo están excluyendo del presupuesto del 2022 justamente cuando el Ministerio de Medio Ambiente está trabajando de manera activa y tiene muchas tareas pendientes todavía en el rescate, sobre todo del litoral sur del Parque Valle Nuevo. Y la Fundación Moscoso Puello forma parte del Consejo de Cogestión de este parque. ¿Por qué se excluye? ¿No está conforme el Ministerio de Medio Ambiente con la forma en que trabaja la Fundación Moscoso Puello? ¿O fue un error? ¿Por qué se ha excluido? Esto es importante que se aclare, ministro Orlando Jorge Mera, porque hay que enviar una señal coherente, clara a la población. Hasta lo que teníamos entendido,
la Fundación Moscoso Puello era una aliada del Ministerio de Medio Ambiente en la protección de áreas protegidas y específicamente en Valle Nuevo. Pero con la exclusión de la asignación que le tenían para el 2022, según figura en el presupuesto, dan a entender que no necesitan de su trabajo, que no lo apoyan o que hubo un error, y entonces tendremos la buena noticia de que será aclarado. Y por otro lado, como decía, falta de equilibrio en la distribución de estos recursos. El Grupo Jaragua, ¿cuánto recibe? El Grupo Jaragua, que realiza una extraordinaria labor protegiendo la biodiversidad, protegiendo los recursos naturales en toda la isla, en el Parque Jaragua, en la Sierra de Bauruco, que tanto hay que hacer, realiza también una maravillosa labor. ¿Cuánto recibe? 1.600.000. Y por ejemplo, nos encontramos que el Patronato para la Administración del Parque Central de Santiago recibe 31.200.000 pesos. Bueno, Grupo Jaragua, 1.600.000. Patronato para la Administración del Parque Central de Santiago, 31.200.000 pesos. La verdad es que no entendemos estos criterios. Entonces, ¿qué ha pasado? Estuvimos conversando con diferentes personas, nos decían, bueno, quizás por el cambio de gobierno, realmente hubo cambios en funcionarios que tienen que ver con la habilitación de estas instituciones, revisaron las listas, querían depurar, querían sacar quizás aquellas instituciones que no estaban trabajando algo y quizás se cometieron errores. También me decían, hubo una situación de que habían ONGs que estaban asignadas desde a la presidencia de la República y fueron cambiadas al ministerio del cual, que tiene que ver con el área en la que trabajan. Por ejemplo, las de medio ambiente fueron trasladadas de la presidencia al Ministerio de Medio Ambiente y dice, quizás le pidieron una habilitación de nuevo, quizás no hubo tiempo para entregarla. Bueno, esto podría ser una buena noticia porque esto podría enmendarse ahora. Lo cierto es que esperamos que el criterio que se utilizó para desvincular a mucha gente calificada, porque no era del PRM, los cancelaron sin prestaciones en muchos casos de manera injusta y de manera ilegal, y haciendo que no contáramos con los técnicos y los profesionales necesarios para enfrentar diferentes situaciones que hemos tenido que dar la cara en este año y desde agosto del año pasado, que ese criterio que se utilizó para esas desvinculaciones injustificadas, que no se haya utilizado ahora para eliminar de la lista de asignaciones en el presupuesto del 2022 a estas ONG o para reducirles el presupuesto. Esperamos que se aclare todo esto, si ha habido algún error, que se enmiende, que se incluyan fundaciones como la Moscoso Puello, que se mejore el presupuesto a otras como la del Grupo Jaragua, como la de esclerosis múltiple, y vamos a esperar las respuestas de los funcionarios correspondientes. Con esto concluyo, Julio.